Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Andrés Andrade. Estamos grabando estas cápsulas. Unas de ellas van a pertenecer dentro de la idea al ministerio. Cómo es que también en la iglesia ha habido cambios en cuestión acerca de la bendición de Dios. Y hermanos, en esta tarde quiero considerar con ustedes hablar de Flavio Josefo. Flavio Josefo hace dos obras, hermanos, importantísimas, como es esta, que se intitula La Guerra de los Judíos, y esta obra viene en 2 tomos, así como también él lleva a cabo esta obra de Antigüedades de los Judíos, que consta de 3 tomos. Hoy usted la puede conseguir en un solo tomo, cada una de estas 2 obras. Pues bien, ¿quién fue Flavio Josefo? Flavio Josefo fue un hombre que nació en Jerusalén entre el año 37 y 38 de esta era común. Su nombre hebreo era Yosef ben Matiatahu y pertenecía a la casta sacerdotal. Usted recordará, y le voy a dar lectura al primer libro de Crónicas, capítulo 24 y versículo 7. Y la primera suerte salió por Joirabit, la segunda por Jedaía. Entonces él pertenecía a esta primera casta sacerdotal, una de las 24 suertes que aparecen aquí en este libro. Pues se comenta que su madre era de hecho descendiente de los asmoneos, ¿sí? Y también, pues este hombre era un hombre en realidad educado y que, hermanos, fue discípulo de un filósofo llamado Vanus, porque este era asceta. Recordemos que dentro de los griegos existía, hermanos, demasiada filosofía ya desde antes del tiempo de Jesús. Y que, hermanos, esta filosofía pues se venía propagando también en Israel. Cuando regresa de estar por muchos años en el desierto con este filósofo, se adhiere a los fariseos. Sabemos que los fariseos son hombres que llevaban, ¿sí?, la ley a un estado, hermanos, de fariseísmo, que era un extremo, ya adheriendo precisamente la filosofía de los ancianos. En ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, pues él estuvo en contra de la tradición de los ancianos. Pues hermanos, así como tenía amplios conocimientos acerca de la ley judía, trabajó también en calidad de abogado. Imagínese usted cómo era ese conocimiento en cuanto a la ley de Moisés. Flavio Josefo tenía mucho conocimiento, demasiado conocimiento acerca de la ley de Moisés, precisamente por las raíces que él tenía de ese pueblo de Israel. Ahora, si trabajó también como abogado, quiero decirle que Flavio Josefo fue un hombre que ayudó mucho a los judíos, porque Flavio tuvo mucho acercamiento con los romanos, demasiado acercamiento, se rozaba, la expresión, con todos los romanos, y es más, viajaba a Roma para poder defender en cierto tiempo a 200 judíos que habían sido presos y que era necesario pues rescatarlos. También Flavio Josefo, en el año 66 de esta era, hermanos, él conocía al Sanedrín de Jerusalén, y hermanos, ese mismo Sanedrín lo nombra gobernador de Galilea. ¿Por qué, hermanos, si Josefo lleva el nombre hebreo de Josef, por qué se le llama Flavio? Pues porque este aceptó, de hecho, el nombre de Flavio, que era de la familia de Vespasiano. Recordemos que Tito Vespasiano, Tito, eran, pues de hecho, romanos, y que, hermanos, cuando tiene acercamientos con Tito, y Tito Vespasiano, pues toma
toma este nombre de Flavio. Y ese nombre, pues de hecho es romano. Le repito, salvó a más de 200 judíos y esto le permitió que, pues de hecho, hermanos, porque estos estaban ya para ser muertos, y luego entonces fue precisamente a Roma para rescatarlos, y eso le llevó en verdad un triunfo para su persona como abogado. Cuando vino a hacer la ruina de Jerusalén, como sabemos, en el año 70, precisamente por Tito Vespasiano, de esas ruinas, Flavio Josefo rescató un rollo de la Torá. ¿Por qué lo rescata? Repito, porque tenía conocimiento de la ley de Moisés y era necesario que ante esa caída de Jerusalén y destruido el templo, pues él fuera y rescatase ese rollo de la Torá. Quiero decir que también los judíos, si nos damos cuenta, y esto es cierto, yo lo había pasado por alto, no lo toman en cuenta en el Talmud. ¿Por qué? Porque ellos lo consideran, si no enemigo, a alguien que estuvo ligado con los mismos romanos. Es un hombre culto, activo, supo manejar tanto la pluma, esto es como escritor, que escribe en arameo y en griego. Sus obras, como ya las mostré, es, ¿sí?, Guerra de los Judíos. Le repito que es este tomo. Y pasaron, hermanos, de hecho, 20 años, si no es que más, para que hiciera la segunda obra, que es Antigüedades de los Judíos. Y él habla, sí, en el principio de la época de Antíoco Epífanes, que es en el año 175 a.C., porque se dedicó mucho a recopilar datos históricos y es como viene a escribir, repito, como escritor, hasta pasar por la época de Herodes y la destrucción de Jerusalén. Y repito, eso, la guerra de los judíos, se escribe en arameo. Datos curiosos, porque Antigüedades de los Judíos, primera obra, se publica 20 años después de la Guerra de los Judíos. Antigüedades, le repito a usted, para que esté bien informado, pasan 20 años y se escribe Antigüedades de los Judíos. Imagínese usted el tiempo en que este hombre vive y, ¿cómo no?, esta obra, ¿sí?, se escribe o es traducida en latín y se llama Antiquitates Judaicae, ¿sí?, o Judaic, obra que consta de 20 libros ya en su principio, y cómo es que ahora se encuentran en 2 libros. Los 10 primeros trata de la historia bíblica después de la creación hasta el cautiverio de Babilonia. Se basa en la versión de la Septuaginta y se publica en el reinado de Domiciano entre el año 93 y 94 de esta era común, cuando tenía 56 años de edad. Parte de la biografía de Flavio Josefo en esta, hermanos, ocasión. Esperando que usted, hermano o hermana, pues se preocupe por considerar estos libros, ya que en la iglesia siempre los hemos tomado muy en cuenta y no los hacemos a un lado, repito, como los judíos. Al contrario, para nosotros es importante darle lectura a estas obras. Hermanos, no son muy cansados para la lectura, porque quiero decir que hay un hermano que en 2 meses leyó estas 2 obras completamente. Así es de que, hermanos, esta es una cápsula que le he titulado ¿Sabía usted qué? Así es de que continuamos también, hermanos, con más información en otras cápsulas.
Sugiéranos usted también a través de Salva Radio qué le gustaría conocer en una cápsula, que de hecho son reducidas, pero de vital importancia para la información que necesitamos dentro de la iglesia. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Andrés Andrade. Paz a vosotros.